Muy buena tarde. Elena, muy buenas tardes. El día de ayer inició el juicio político con una votación que fue muy importante porque se debatió durante 4 horas si era constitucional o no el que se podría procesar y condenar a un expresidente. Esto llegó a una votación de 56 votos a favor y 44 en contra, lo cual marcó que el juicio político es constitucional y va a proceder. Es importante señalar que 6 republicanos se sumaron al esfuerzo de los demócratas, lo cual nos puede dar un buen termómetro para ver cuántos republicanos se pueden sumar a la votación final para condenar e enjuiciar a Donald Trump. Se requiere 2/3, es decir, 67 de 100 senadores para poder enjuiciarlo. Entonces, tomando en cuenta que únicamente se sumaron 6 a esta votación preliminar, los demócratas todavía tenían que convencer a 11 senadores republicanos para poder enjuiciar a Trump. El día de hoy se regresó a la sesión donde los fiscales de la Cámara de Representantes, que son los responsables de defender el caso en contra de Trump, presentaron unos videos contundentes sobre el asalto al Capitolio que se llevó a cabo el 6 de enero. Demostraron los tweets como evidencia que publicó Trump tanto en meses antes del asalto como evidencia de que estuvo trabajando incitar a la insurrección, que es el artículo por lo que se le está acusando. Entonces fue una evidencia muy fuerte, la argumentación fue muy clara. Me parece que los republicanos sí se movieron un poco por las imágenes que vieron por parte de los demócratas, pero hasta el momento mis fuentes en el Senado me dicen que los republicanos, más allá de los 6 que se sumaron en la votación del día de ayer, Elena, no van a votar a favor de enjuiciar al expresidente. Bien, entonces todavía el panorama se ve difícil para los demócratas. Lila, ya nos mencionabas acerca de los mensajes previos, de meses antes incluso de que ocurriera el asalto al Capitolio el 6 de enero. ¿Consideras entonces que hay evidencia suficiente de que el exmandatario realmente incitó a la insurrección, pero evidencia que pueda llevarlo al juicio político si se suman más senadores, por supuesto, en su contra? Sí, la evidencia es muy contundente. De hecho, la defensa del equipo de Trump el día de ayer tuvo muchos problemas en tratar de defender la postura del expresidente. Argumentaron que el presidente tiene la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, como defendiendo el hecho de que él puede decir lo que quiera en redes sociales y en distintas conferencias de prensa. Y también dijeron que no había precedente y que la Constitución no permite que un expresidente sea condenado o procesado después de que deja el mando. Ahora, lo importante es señalar que lo que están entrando en un dilema interno los republicanos es cómo lograr distanciarse de la figura de Trump, pero a la vez heredar una base electoral que van a necesitar para las elecciones intermedias del 2022 y para la presidencial del 2024. Y aquí es a donde tienen que pensarlo muy bien los republicanos, porque si bien es cierto que la evidencia que están presentando los demócratas convence mucho que en realidad sí incitó Trump a la insurrección el 6 de enero, pues en realidad ellos tienen que tomar en cuenta que la base electoral en una mayoría importante de Trump votó a favor de Trump, a pesar de que perdió el 3 de noviembre, consiguió más de 74 millones de votos y muchos de ellos siguen siendo fiel a la figura de Trump. Y por eso los republicanos no van a querer enjuiciarlo y no van a votar a favor de hacerlo en las próximas semanas, Elena. Justamente hablas de los republicanos. ¿Cuáles son las cartas fuertes que ellos tienen para poder refutar los dichos de los demócratas? Yo creo que se van a basar en dos puntos puntuales, ¿no? Y ya los mencioné. La primera es que el presidente Trump no sabía que iba a estallar tanta violencia y que se iba a poner en peligro la estabilidad de la democracia estadounidense. Sin embargo, creo que lo que argumentaron los demócratas hoy es que a pesar de que ya habían asaltado el Capitolio, el expresidente Trump se tardó horas en publicar tweets pidiéndole a los manifestantes que se regresaran a sus casas y que ya no violentaran en contra de los miembros del Congreso. Creo que van a tratar de defender eso por ese lado, diciendo que era un tema de libertad de expresión, y por el otro lado van a tratar de argumentar que no se le puede procesar a un expresidente porque ya no está como en funciones. Lo importante es que sí existe un precedente en el siglo XIX del ex secretario de guerra, del expresidente Ulysses Grant,
donde a pesar de que renunció de su cargo, el Senado todavía llevó a cabo un juicio político en su contra, aunque quedó absuelto ese secretario en ese momento. Pero existe el precedente para poder procesar a un exfuncionario y en este caso por eso se logró la constitucionalidad en la votación de ayer para seguir con el juicio político. Lila, ¿y cuándo abona realmente a la democracia estadounidense este proceso? Sabemos que cuando ocurrió el asalto al Capitolio se habló de que fue un durísimo golpe a la democracia. Sí, a ver, es que no se había visto un asalto a una institución gubernamental de esa magnitud desde 1814. Entonces, esto no tiene precedente. Hay que recordar que Donald Trump es el primer presidente en enfrentar 2 juicios políticos durante su mandato. El primero quedó acusado en la Cámara de Representantes y absuelto en el Senado. Esta vez, de nuevo, queda acusado en la Cámara de Representantes, lo cual lo convierte en el primer presidente en la historia de Estados Unidos de ser 2 veces acusado en la Cámara Baja. Y bueno, pues hay que ver si va a ser enjuiciado en el Senado. Todos los expresidentes que enfrentaron un juicio político, como Johnson, Clinton y el mismo Donald Trump en su primer juicio, quedaron absueltos en el Senado. Entonces, si realmente lo logran enjuiciar, pues marcaría otro precedente histórico en la historia de Estados Unidos debido a que se convertiría en el primer presidente en ser enjuiciado. Me gustaría señalar una cuestión muy importante. Sí. La Constitución marca 2 castigos puntuales para un juicio político. El primero es la destitución del cargo, lo cual ya no aplica porque Trump ya no es presidente. Y el segundo es que se puede llevar a cabo una votación adicional que solo requiere de una mayoría absoluta, es decir, 51 votos, los cuales sí lo tienen los demócratas con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris o de algunos republicanos que se puedan sumar al esfuerzo para prohibir a Trump de postularse a cualquier cargo público en el futuro. Y creo que esto es la intención de los demócratas, además de marcar un precedente de que lo que ocurrió el 6 de enero no se puede repetir en la historia de Estados Unidos. Así es, Lilabeth, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y todavía queda juicio político contra Donald Trump por delante. Estaremos pendientes a ver si esto procede o no, pese a que hay muy pocos votos del lado demócrata. Gracias nuevamente y muy buena tarde. Al contrario, Elena, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público. Buena tarde. Y en otros temas, los Centros para el Control